Aquí María les va a hablar de la Biblia. Ok, Cristo es la iglesia y somos miembros de esa iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y cada uno en particular. Entonces, dice aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es lo que dice. Ahora dice Efesios capítulo 1, versículo 23. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud misma de Cristo, y Cristo es la plenitud de todas las cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado de no pecar con el templo de Dios, la casa de Dios. ¿Por qué? Dios no habita, dice, en templos hechos por manos humanas. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dice Hechos, capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, somos templo de Dios y el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, entonces el cuerpo es templo de Dios. Somos casa de Dios, templo de Dios. Y Dios no habita
en templos hechos por manos humanas. Bueno, entonces, ya estamos bajo la ley de Jesucristo, bajo su Nuevo Testamento, bajo la ley de Jesucristo. Dice, Juan, capítulo 1, versículo 17. La ley fue dada por medio de Moisés, el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Entonces, dice Hebreos, capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, ya que Jesucristo es la iglesia, su cuerpo. Por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, Cristo Jesús. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Y quién es Dios? Jesucristo también es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Fue, tiempo pasado, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, dice, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de la confianza y el gloriarnos en la esperanza, la cual casa somos nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, seguimos y dice, ya estamos en la ley de Cristo. Dice, ya estamos en su testamento. Muerto él, empezó a valer su testamento. Dice Romanos capítulo 7, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley pasada, por haber muerto para aquella. Cuando murió Jesucristo, morimos junto con Cristo, para aquella, en la crucificación, en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ok, entonces ya estamos en la ley de Cristo, en su letra de Cristo. Y le dije que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Ok, Jesucristo es Dios. Luego seguimos con la letra de Cristo. Vamos a leer porque ya dije que Cristo es Dios. Okay. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Dice Juan, capítulo 1, versículo 18. Qué cosas, ¿verdad? Que Satanás es medio malo. Pero hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Ok. Entonces,
Ya dijimos que Jesucristo es Dios. Vamos a leer otra parte también. Aquí mismo también dice en el Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Aquel que es la palabra se hizo hombre, Jesucristo, y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre. ¿Ok? Entonces vamos a leer otra partecita. Acá. ¿Dónde está? Dice, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la verdad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí lo está diciendo bien clarito. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Todopoderoso, Él es el Todopoderoso. Por eso dice acá, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo es el Todopoderoso. Entonces yo no leo del Viejo Testamento, sino que estamos sujetos ahorita a la ley de Cristo, que dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Entonces tenemos que estar sujetos a su ley, mirar qué cosa dice, escudriñar la palabra de Dios, que es Jesucristo, que es Dios, y mirar cada letra y cada palabra de lo que está diciendo para tener vida eterna. ¿Qué es lo que está exigiendo? ¿Qué es lo que está pidiendo cada palabra que él dejó? Porque dice Juan capítulo 12, versículo 47 al 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora, cada palabra que él dejó, que esa palabra serán juzgados con esa palabra. Entonces dice aquí, en Juan capítulo 5, versículo 22 hasta el versículo 29. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Está diciendo clarito. Ahora, vamos a leer cómo Él es el templo de nosotros, la iglesia. Dice acá, Juan, capítulo 2, versículo 19, cuando estaba enojado en el templo, en la casa de Dios, templos, iglesias, ¿verdad? Dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando Él se levantó, ya esos templos pasaron a la historia. Ya Él era el templo de Dios, porque dice al tercer día, cuando Él al tercer día resucitó, pasó a ser ya nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo es la iglesia. Entonces todo lo que dejó Jesucristo, su ley, cada palabra, tenemos que tomar en cuenta. Porque dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces ellos andaban que aunque, no, él dice que en 3 días levanta un templo. Pero no sabían que era su cuerpo de Él, que Él iba a resucitar en 3 días. Entonces, por su ignorancia de ellos, le dijeron eso. Bueno, cada palabra que estábamos hablando que Cristo dejó. Vamos a leer más acá. Dice Juan capítulo 6, versículo 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora el versículo 47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios, oye, Jesucristo es Dios. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora vamos a leer acá, dice, dice Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice el versículo 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Por qué dice haremos morada con él? Porque dice Juan capítulo 14, versículo 1 al versículo 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Le está diciendo bien clarito, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, todo aquel que haga caso de su palabra, de cada palabra que Él dejó, ya saben que tienen un lugar con Cristo en el cielo. Así que no serán tirados a la basura, no serán tirados para muerte eterna, sino que tendrán vida eterna en el paraíso de Dios. Bueno, vamos ahora con lo
mandamientos. Bueno, los mandamientos son 2 que dejó Jesucristo, pero vamos que su ¿cómo se dice? Su testamento empezó a valer cuando él murió. Bueno, estábamos hablando también de mandamientos. Ahora vamos a ver mandamientos. Ya les dije mandamientos, vamos a ver mandamientos. Está acá, Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando aman a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, está incluido lo de Moisés, que decía: no mates al prójimo, no te mates a ti mismo porque también te conviertes en asesino, ¿verdad? No seas criminal, no robes. Eso es, ama a tu prójimo como a ti mismo, no robes, no mates al prójimo, no te mates a ti mismo, porque tú también, si te matas a ti mismo, no eres dueño del cuerpo, ya sabes que somos comprados por Dios, somos propiedad de Dios, entonces también pecan. Así que está incluido eso de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente en lo de Moisés, que Moisés había dejado. Ahorita ya estamos en la ley de Cristo, pero Moisés tenía 10 mandamientos. Y acá, vamos a ver en esta, porque esta no está completa. A ver. En Éxodo, capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 17. El no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Cómo codician la mujer del prójimo? Casándose con ella, metiéndose con ella, uniéndose a ella, mirándola con deseo. Entonces, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿no? Ahora, en base a amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas. Entonces, es amar a Dios totalmente, ¿ok? Con el corazón, con el alma, eso es lo que está diciendo. Llevar su palabra a cabo, que si no sabían y pecaron, pero si ya la saben, vayan tirando lo malo y agarrando las cosas buenas, haciendo el bien, limpiándose, purificándose, haciendo lo bueno, limpiándose y purificándose, haciendo lo bueno. Entonces, por eso dice acá, vamos a buscarlo porque ya les dije también, como les voy diciendo, les tengo que enseñar dónde dice para que vayan a decir, nos dijo, pero no nos dijo dónde dice, porque a veces dicen y no dicen en qué parte de la Biblia está. Entonces dice, Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo está diciendo bien clarito. Vence con el bien el mal. O sea, límpiense. Váyanse purificando, vayan lavando sus ropas, como dice Apocalipsis. ¿Ok? Limpiándose y purificándose. Haciendo más cosas buenas que malas. Porque si no, no tienen salvación y Dios pues les da muerte eterna y no vida eterna. Por eso dice que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
el espíritu que tenemos dentro de nosotros. Las iglesias somos nosotros, somos templo de Dios. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Hay que escuchar lo que el Espíritu nos dice. ¿Qué dice a las iglesias? Ya las iglesias somos nosotros. Somos templo de Dios. Y el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Hay que prestar atención a lo que el Espíritu dice, no lo que dice el corazón, lo que dice el Espíritu. Entonces, eso que les dije está aquí, en Apocalipsis. En Apocalipsis. Primero vamos a leer lo que dije primero, que fue: el que tiene oído, oiga, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Y dónde está el paraíso de Dios? Ahorita también les decimos, ¿ok? Vamos a acá, que tienen que lavar su ropa, dice. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 al versículo 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. La Nueva Jerusalén, la esposa de Jesucristo. Esa es la ciudad, la Nueva Jerusalén, la esposa de Cristo en el cielo. ¿Ok? Entonces, más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Estarán fuera de esa ciudad. Más adelante vamos a leer de lo que estaba diciendo la ciudad, pero estábamos en testamento de Cristo, ¿verdad? Ok, vamos al testamento de Cristo. Dice Hebreos. Aquí en Hebreos, a ver si acá tiene el pedacito de Hebreos. No, está muy antigua esta Biblia, por eso tengo esta completita. A ver, Hebreos capítulo 9, versículo 14 al versículo 17. Ok, vamos a buscar 14. Pero si esto es así, cuanto más poder tendrá la sangre de Cristo, pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Por eso, Jesucristo intervino con su muerte a fin de unir a Dios y los hombres mediante un nuevo pacto y testamento, para que sean perdonados los pecados cometidos bajo el primer pacto. Pecados cometidos bajo el primer pacto, porque esa ley se cometía mucho pecado bajo la ley de Moisés. Y para que los que Dios ha llamado puedan recibir la herencia eterna que Él les ha prometido. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. Él murió, ¿verdad? Jesucristo. Pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Pero él murió, entonces empezó a valer su testamento. Tenemos nuevo pacto y Jesucristo es el sumo sacerdote. Tenemos nuevo pacto. Dice: cuando Dios habla de un nuevo pacto es porque ha declarado viejo al primero, y a lo que está viejo y anticuado poco le falta para desaparecer. O sea que va a desaparecer el Viejo Testamento, el viejo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Les dije que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y cuando hay nuevo sumo sacerdote, hay cambio de ley, lo está diciendo aquí. Hebreos
Ok, dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Porque cambiando el testamento, dice, porque cambiando el sacerdocio, que él es el sacerdote, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, ya se